Muy buenas noches, amable teleaudiencia. Estamos como todos los lunes nuevamente con ustedes en este tiempo de llevar este programa de Cristo en su hogar. Estaremos compartiendo testimonio, música y una reflexión sobre la palabra de Dios. Así que prepárense porque bendiciones de Dios hay para su vida. Esté con su corazón abierto, su mente abierta para recibir lo que hoy Dios a través de este programa quiere estar impartiéndole. Saludamos entonces a toda la teleaudiencia, deseando las más ricas bendiciones, tanto los que aquí en la localidad nos escuchan como también allá en Montevideo. Sabemos que tenemos una audiencia por cuanto compartimos también con la iglesia las pisadas de la fe de los bulevares, en el barrio Los Bulevares en Montevideo. Así que para todos, absolutamente a todos, muy buenas noches. Vamos ya con este espacio de vidas renovadas, vidas diferentes, como ellos han titulado allí, y vean ustedes, presten atención, qué lindo testimonio de cómo la mano de Dios puede guiar una vida a través de los años. Y esto me ha bendecido y emocionado personalmente porque no hace más que confirmar lo que uno conoce ya de Dios en la vida de uno personalmente, de ver el amor, la fidelidad y el poder de Dios ayudándonos en todos los tiempos, ¿verdad? Así que vaya con ustedes entonces este tiempo para estar reflexionando. Buenas noches, nos encontramos una vez más en este programa llamado Vidas Cambiadas y en esta noche tenemos la oportunidad de compartir un poquito de la historia de Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación, buenas noches, Dios lo bendiga ricamente. Francisco, vamos a meternos de lleno un poquito a investigar en tu vida, pero lo hacemos con tu permiso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Naciste en el interior del país, concretamente en Cerro Largo? En Cerro Largo, en un pueblito hace 43 años, era un pueblito, y en el interior de Cerro Largo ahora es Frailes Muertos, es una ciudad, hace pocas semanas estuve ahí, una ciudad muy linda. Así que mandamos un saludo a los coterráneos. Coterráneos de Frailes Muertos. Pero no naciste hace 43 años. No, hace 43 años me vine para Montevideo. Exacto. Naciste en un hogar donde tu mamá era cristiana. Tú sos el mayor de 3 hermanos, ¿verdad? Sí, sí, así es. 3 hermanos. Sí. Y sé que fuiste excelente estudiante en primaria, en secundaria. ¿Es verdad? Sí, saqué unas muy buenas calificaciones, terminé el liceo y bueno, muy incentivado por mi madre y mi padre para seguir estudiando, aunque a veces el problema económico era el que limitaba todo eso. En un principio mi papá, que trabajaba en AFE, y justamente ahí en la estación de ese pueblo necesitaban telegrafistas y bueno, estuve haciendo práctica hasta que un día vino y me dice, bueno, AFE ya está cerrando líneas, así que es mejor buscar otro camino. Ahora, digamos, ahí estamos hablando de una etapa donde te estabas proyectando a formarte para encontrar una fuente laboral. Sin embargo, tú comenzaste a trabajar a los 14 años. Sí. Siempre ahí había zafras en las plantaciones, pero era algo zafral, no era algo que tuviera un buen porvenir, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, avanzamos en el tiempo y te encontrás con querer ser telegrafista. Y tu papá, un visionario realmente, porque vio venir muchos años antes de que eso pasara y te dijo, no sigas por acá, así que no queda otra que venirte a Montevideo. Seguro, y lo que habían seguido mis compañeros era venir acá a Montevideo
y se me abrió la posibilidad de venir a estudiar, como había terminado el liceo, en la escuela de oficiales de la policía, y vine a dar examen, salvé hasta que el último examen, matemática, reprobé, marché, y bueno, tenía el dilema de volver nuevamente a mi pueblo, y mi tío dice, no, ya que tenés estudio, ¿por qué no te quedás acá en Montevideo y entras en la escuela de marineros, o sea, la escuela de especialidad de la Armada? Y bueno, así hice, y ingresé ahí en la Armada, y seguí la opción de maquinista, electricista, y bueno, ahí estuve. En el año 81 me embarqué en un viejo destructor, y ahí estuvimos hasta que en el año 83 obtuve una beca para perfeccionarme en la parte de máquinas en Brasil, y ahí estuve un año. Un buen porvenir, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, avanzamos en el tiempo y te encontrás con querer ser telegrafista, y tu papá, un visionario realmente, porque vio venir muchos años antes de que eso pasara y te dijo, no sigas por acá, así que no queda otra que venirte a Montevideo. Seguro. Y lo que habían seguido mis compañeros era venir acá a Montevideo, y se me abrió la posibilidad de venir a estudiar, como había terminado el liceo, en la escuela de oficiales de la policía, y vine a dar examen, salvé hasta que el último examen, matemática, reprobé, marché, y bueno, tenía el dilema de volver nuevamente a mi pueblo, y mi tío dice, no, ya que tenés estudio, ¿por qué no te quedás acá en Montevideo y entras en la escuela de marineros, o sea, la escuela de especialidad de la Armada? Y bueno, así hice. Bueno, por un problema técnico, lamentablemente no vamos a escuchar hoy lunes, pero sí en el próximo lunes les prometo que les vuelvo a traer este testimonio tan lindo de este varón, donde él cuenta a través de los años cómo la mano de Dios siempre le estuvo guiando y dirigiendo en todo lo que él emprendió. Así que bueno, lamentamos esta situación, pero vamos con un tema musical para todos ustedes que habla de la fidelidad de Dios. Cristina Di Clario, entonces allí con este tema para todos ustedes. Ahora
fidelidad que muchas veces nos sostiene en sus caminos. En esta noche vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, y dice así la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así a la multitud le dijo, oídme todos y entended. No hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muchas veces nosotros los que predicamos la palabra de Dios no somos simpáticos, no es agradable lo que a veces los temas que encaramos. Y evidentemente acá hay una confrontación por la palabra de Dios de parte del Señor Jesucristo a la condicionante natural del ser humano. Allí entendemos que Jesús, hablando con aquellos eruditos como eran los fariseos y los escribas, que conocían perfectamente la Torá, que conocían la ley de Dios, pero que habían tomado algunas costumbres, tradiciones, quizás un poco basadas sí
en la palabra de Dios, pero eran costumbre, no eran mandamiento, era una tradición. Se aferraban a ella y dejaban lo principal, lo básico, lo elemental, un poco como nublado por las costumbres, por las tradiciones que ellos acostumbraban a poner por obra. Entonces Jesús les reprende allí, hablándole de uno de los profetas a través del cual Dios llamaba a su pueblo, a Israel, donde Dios le demanda que era un pueblo que de labios le honraba, pero el corazón de aquella gente estaba lejos de Dios y dejaban el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones. Y Jesús le decía, con esas tradiciones, con esas costumbres que ustedes ponen por obra, invalidan los mandamientos de Dios. Y dice, y le recuerda uno de los mandamientos con promesa que tiene la Biblia, le recuerda del mandamiento de honrar al padre y a la madre, y dice, pero ustedes les dicen, si con lo que ustedes pueden ayudar a sus padres o a sus madres es la ofrenda que van a dar para Dios, bueno, hay que darle a Dios primero. Entonces allí Jesús como que los reubica y les recuerda que es muy importante y es un mandamiento de parte de Dios honrar, respetar, dignificar tanto al padre como la madre, porque este mandamiento sale del corazón de Dios. Y dice, y muchas cosas hacéis semejante a esta, o sea que se habían como apartado de la senda que traza la palabra de Dios para tomar las costumbres como un hábito de vida y pensando que a través de esas costumbres, de esas tradiciones agradaban a Dios. Y dice que llamando a la multitud le quiere dar a entender que no es la comida que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca del hombre, es decir, las palabras. Y aún los discípulos no estaban con sus mentes abiertas, no habían podido entender, no habían podido discernir lo que Jesús le quería hablar. Y en esta noche, que sea el Espíritu Santo que nos dé a todos nosotros ese discernimiento, ese entendimiento de la palabra de Dios, para no invalidar la palabra de Dios por nuestros pensamientos humanos, por nuestros conceptos humanos, por nuestra capacidad humana, sino que la palabra de Dios tiene vigencia y aún los mandamientos de Dios están actualizados al día de hoy. Y la Biblia es un libro, es la palabra de Dios y es una palabra viva y eficaz, es una palabra que tiene vida. Así que habla aquí, por eso les decía yo que a veces los predicadores, lo que hablamos la palabra de Dios, lo que exponemos la palabra de Dios, tomamos temas que no son muy simpáticos al oído del ser humano, como Jesús tomó este tema y les dijo, no, ustedes también, le dijo a los discípulos, están sin entendimiento. Dice, no es lo que decía, lo que sale del hombre, eso dice lo que entra en el corazón, sino dice, entra, bien entendéis que lo de afuera entra en el hombre y no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en su vientre. Esto hablando de los alimentos. Pero dice más abajo, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y aquí hay una lista muy fuerte que dice Jesús allí, que es lo que trae la contaminación espiritual, moral,
emocional y hasta física para el ser humano. Habla allí, comienza con una lista que dice malo pensamiento, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurto, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Y podríamos agregar algo que en estos tiempos es muy común en la vida de muchas personas y es la amargura. Allí dice el Señor Jesucristo a través de su palabra que estas son las cosas que realmente ensucian a una persona, que estas son las cosas que contaminan a una persona, que estas son las cosas que llevan a la destrucción de una persona. Porque todas estas cosas descritas por el Señor allí, no es que a Dios se le mueva, vamos a decir, un pelo porque usted o yo o cualquiera practique cualquiera de estas cosas. Dios no deja de ser quien es porque nosotros hagamos lo que hagamos. Los perjudicados por practicar todas estas cosas somos nosotros mismos los seres humanos. Somos nosotros los que nos afectamos, los que nos dañamos de una manera o de otra. Nos causamos daño y terminamos con conductas de este tipo afectándonos, como le decía, en primera instancia espiritualmente, haciendo que nuestras vidas estén en falta delante de Dios, estén errando al blanco, estén distorsionadas, estén en pecado, estén desencaminadas, desintonizadas de Dios. Y hay muchas personas que quisieran y quieren tener la bendición de Dios, pero por allí se encuentra escondido en el corazón, se encuentra abrigado, se encuentra metido en el corazón algo de esta lista que dice el Señor Jesucristo, malos pensamientos. El apóstol Pablo le dice a los filipenses algo muy lindo. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sin embargo, el Señor, por su palabra, denuncia que el ser humano está inclinado a tener malos pensamientos, por lo cual el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia en Filipo y le dice, ustedes deben de encaminar, encauzar, dirigir sus pensamientos a todo lo hermoso, a todo lo que es verdadero, no a la mentira, no al engaño, a lo que es honesto, hacia eso dirijan el pensamiento, a lo que es amable, a lo que es puro, a lo que es limpio. Manejen sus pensamientos y si hay virtud alguna en ellos, si hay algo digno de la alabanza, en esto piensen. Así que la misma Biblia nos da la manera de apartarnos de esos malos pensamientos para ir educando nuestra mente a pensar lo mejor, porque si pensamos lo peor, bueno, después vienen las consecuencias, porque esos pensamientos comienzan a crecer, y lamentablemente, cuando hay malos pensamientos se terminan en malas acciones, en acciones como adulterio. Muchos pensarán, qué varón tremendo es esto, cuántas damas puede conquistar o ha conquistado, con cuántas damas ha tenido una relación. Sin embargo, a los ojos de Dios, ese tipo de relaciones, tanto el adulterio, que es las relaciones
sexuales fuera del matrimonio, cuando un hombre o una mujer fuera de su matrimonio mantiene relaciones con otra persona que no es su esposo ni su esposa, allí eso es el adulterio y la fornicación. Algo parecido es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Una práctica común, natural, hoy en día, de moda. Así que nadie puede decir nada al respecto. Sin embargo, la Biblia dice que ese tipo de relaciones afectan, dañan al ser humano. Yo he visto hermosos matrimonios, preciosas parejas destruidas por el adulterio. Destruidas. Hermosas familias han sido destruidas por el adulterio. Cuando comenzó con malos pensamientos, siguió el adulterio, las fornicaciones, preciosos jóvenes, preciosas jovencitas, en el andar de acuerdo a la moda, de acuerdo a los tiempos, en vivir de acuerdo a lo que dicta las tradiciones de estos tiempos, realmente han terminado en relaciones que le han dañado a ellos mismos, le han perjudicado a ellos mismos. ¿Y quiénes son los que quedan dolidos? ¿Quiénes son los que quedan heridos? ¿Quiénes son los que quedan lastimados por estas relaciones insensatas? Bueno, son las personas que la practican. Esos son. Mucho en el mundo, la mentalidad del mundo es decir, wow, mira qué tremendo este hombre, mira qué tremendo esta mujer, es terrible. Pero ¿quién termina dañado por estas cosas? Y bueno, sigue el Señor Jesucristo en esa tremenda lista, homicidios. ¿A quién daña el homicidio? Bueno, la persona que fue asesinada, partió quizá, pero el que hizo el asesinato, el que cometió el homicidio, ¿cómo queda esa persona aquí en la tierra? Yo no puedo creer que pueda vivir tan tranquilamente como antes de haberlo cometido. Después, y estamos en un tiempo donde los homicidios están a la orden del día, donde los homicidios son la noticia de los diarios, las noticias de los informativos. Si hay un hombre muerto, si hay una mujer muerta, los homicidios, la muerte de mujeres en manos de sus compañeros, hermanos de sus parejas, homicidio, muerte. ¿Y cuántos niños, cuántos hombres o mujeres quedan desmembrados, una familia desmembrada, una familia destruida, una familia dolorida, una familia en angustia, una familia en un dolor profundo? ¿Cuánto por causa de los homicidios? Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo, que todas estas cosas están ¿dónde? Adentro del corazón del hombre. Bien claro dice, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen de allí. ¿Y dónde están entonces? Dentro del corazón de los hombres. Yo hace pocos días hablaba de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbio, un libro de la Biblia escrito por el sabio Salomón, donde él dice allí, en este pasaje bíblico, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, cuida el corazón, vigila tu corazón, porque mire lo que afirma el Señor Jesucristo, porque estas cosas pueden generarse, pueden producirse, pueden nacer de adentro del corazón del ser humano. Esto no viene de afuera, sale de adentro del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, los hurtos. El hurto, el robo, primero se piensa, se analiza, se programa, se planifica.
Porque no es que una persona va caminando y de pronto comete un hurto. No, lo pensó primero, ¿verdad? Lo pensó primero. Así que eso ya estaba metido en el corazón. Las avaricias. Hablamos hace un tiempo atrás de las avaricias, ese deseo desmedido por querer tener más y atesorar más para sí mismo. Las maldades. Ustedes entienden de lo que yo estoy hablando. El engaño. ¿Quién no miente hoy en día? Pocas personas honestas se encuentran. Se mienten en todos los ámbitos, de los ámbitos más humildes a los ámbitos más encumbrados. De donde hay seres humanos, allí el engaño está en el corazón y muchas veces sale por la boca. ¿Y eso qué sucede? Contamina al hombre. Lascivia, malos deseos sobre todo en lo sexual. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, si alguno de ustedes mira a una mujer codiciándole solamente con la mirada, de cierto les digo que ya adulteró con ella en su corazón. Y muchas veces con pensamiento ya se está dando lugar a un pecado, a una falta delante del Señor, solamente con mirar. Y ustedes pueden decir, wow, que es muy alta la vara que está poniendo el Señor. Sí lo es, pero es la manera de vivir en una forma de vida, realmente, de una vida provechosa, de una vida que pueda alcanzar la bendición de Dios. Y créanme que si hay alguna de estas cosas, algo de esto, no podemos pretender que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos abra puertas. Y podemos decir, yo creo en Dios, sí, usted puede creer en Dios, pero no solo es creer en Dios, porque la misma Biblia dice que no son los oidores los justos delante del Señor, sino los hacedores. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Claman los justos y Dios lo oye. Así que si queremos ser oídos por Dios, si queremos que nuestras oraciones, nuestro clamor sean oídos, que llevan la necesidad, el problema, la enfermedad, la complicación que podamos tener delante de Dios y que pretendemos ser oídos por Dios, bueno, estas cosas no pueden estar y ser una conducta en nuestro diario vivir. ¿Verdad? Engaño, lascivia, envidias. ¿Sabe que la envidia en el libro de Cantares dice, ¿quién estará en pie delante de la envidia? La envidia es un sentimiento muy fuerte y destructivo y se encuentra en muchos corazones. Pero créanme que cuando Jesucristo entra en una vida y cuando se le abre el corazón al Señor, Dios puede arrancar de raíz ese tipo de cosas también. Y habla de maledicencia. ¿Qué dice? ¿Qué es maledicencia? Decir mal de alguien, denigrar a alguien. Vaya si se encuentra este tipo de conducta, este tipo de actitud, maledicencia, denigrar a otras personas. Porque como no piensan como nosotros pensamos, le decimos son unos tarados, son unos estúpidos y estamos denigrando a la persona. Aquel que ha tenido un encuentro con Dios realmente ha sido impactado al sentir el respeto, mire lo que le voy a decir, el respeto que Dios tiene por cada persona. Cuando uno va con un corazón abierto y tiene esa intimidad con el Señor, una de las cosas que puede llegar a quebrantarte profundamente es cuando tú sientes que Dios te respeta como nadie te respeta. Entonces, si Dios siendo Dios respeta a su criatura, ¿por qué
nosotros nos faltamos el respeto unos a otros? ¿Por qué nos denigramos unos a otros? ¿Por qué nos decimos mal uno de otro cuando somos todos iguales delante de los ojos de Dios? ¿Y esas cosas dónde están? En el aspecto político, en el aspecto social, no están dentro del corazón humano. Dentro del ser humano están esa maledicencia, ese decir mal, ese denigrar a los demás, porque no piensa como nosotros pensamos, no siente como nosotros sentimos. Eso no es razón para denigrar a ninguna persona, porque no viven como nosotros vivimos. Así que se nos enseña a los hijos de Dios por la palabra a tomar respeto, aunque no estemos de acuerdo con la forma de hablar, de decir, de vivir de los demás. Cada uno dará cuenta de sí al Señor, pero una de las cosas que Dios nos enseña a tener respeto y reverencia a Dios y luego a nuestro semejante, porque dice la Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo. Y dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en muchos el amor se ha enfriado y se manifiesta claramente cuando denigra a su semejante porque no piensan de la misma manera. La soberbia es otra de las cosas que están dentro del corazón del ser humano. Ser orgulloso, ser soberbio, no reconocer nada de nadie, pensar que tenemos siempre la razón, pensar que somos los dueños de la verdad, pensar que somos mejores que los demás, pensar que tenemos mejores cosas que los demás. Eso es soberbia en el corazón. Mire, ¿sabe quién es el mejor? El que tiene a Cristo en su corazón. Y el que tiene a Cristo tiene esa palabra que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tiene que vivir bajo esas normas, las normas del Señor. Así vivió Cristo aquí en la tierra y así nos enseña que vivamos nosotros. No es fácil, por eso decía yo que no somos simpáticos muchas veces los predicadores. ¿Por qué? Porque hablamos estas cosas que llevan a una confrontación y a un desafío a ver quiénes pueden vivir a estas alturas. Pero yo digo que con Cristo, tomados de la mano del Señor, sí que lo vamos logrando, sí que lo vamos alcanzando, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro, y Él conoce de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de nuestras limitaciones, de nuestra flaqueza. Vaya si las conoce todas, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, porque es omnipresente y todo lo puede, es omnipotente. Así que vean ustedes entonces cuántas cosas dice el Señor Jesucristo que están en el corazón de los seres humanos, de los hombres, dice allí. Pero cuando dice hombre en una forma genérica, habla de los seres humanos, hombres, mujeres. En cualquiera de ellos pueden estar cualquiera de estas cosas, o varias de ellas, en el corazón del hombre. Y habla de la insensatez. ¿Cuántas personas insensatas? ¿Cuántas personas incoherentes? ¿Cuántas personas que no toman precaución, no toman, un fundamento sólido para establecer su vida? Y terminan muchas veces en una situación hartamente difícil. ¿Por qué? Por la insensatez del corazón, por la incoherencia, por no poder analizar, pensar, meditar. Mire, dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios inteligente. Por tanto, los seres humanos somos personas inteligentes. De hecho, estamos, ¿verdad?, en la cima. Porque podemos pensar, podemos analizar, podemos hacer las cosas en una forma de vida.
Y no solo que podemos hacerlo, sino que Dios nos ha dejado este precioso libro llamado la Biblia, donde nos marca los caminos o el camino por el cual debemos andar. El Salmo 32, el versículo 8 dice: sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender el camino en que debes andar. Si tu corazón está dispuesto, dice la Biblia que Dios te va a hacer entender el camino por el cual debes andar. Lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo si tu corazón está dispuesto. El día sábado tuve una reunión donde una verdad muy grande: Dios no busca personas santas, Dios no busca personas perfectas, Dios busca corazones dispuestos. Si en esta noche tu corazón está dispuesto para el Señor, allí Dios también está dispuesto para ayudarte, para salir de cualquiera que sea la situación tuya, que se pueda encontrar y que tú puedas entender: esto está en mi corazón, esto lo pensé, esto lo deseé, esto lo quise llevar a cabo, esto lo hice, lo llevé a cabo. Y habla adulterio, fornicaciones, homicidios, hurto, avaricia, maldades, engaños, mentira, lascivia, envidia, maledicencia, denigrar a los demás, soberbia, insensatez. Y habla en 14º lugar de amargura. ¿Y dónde está todo esto? ¿Dónde habita todo esto? En el corazón del ser humano. Y habla de la amargura, y quiero hablar un poquito de la amargura, porque esto padece una gran cantidad de personas a causa de precisamente de haber sido víctima o recibir consecuencia de todos estos hechos, de haber sido víctima de mentiras, de engaños, víctima de la avaricia de los demás, víctima de la denigración que otros puedan causar, víctima de la soberbia, doloridos, agredidos, lastimados por estas cosas. Y esto puede hacer que cause una profunda amargura de tal manera que queda arraigado y echa raíces en el corazón. Y al no tratarse esa situación, y como dice la Biblia, llevar al perdón, eso hace que la persona se amargue y viva mal por causa de ese mal recuerdo, de esa mala experiencia, de esa mala situación que vivió, que sufrió, que padeció, que la hirió, que la lastimó, que la denigró, que la afectó profundamente, en gran manera, la amargura. Y saben que cuando una persona está en esa situación, aún puede ser hasta por una enfermedad, porque ¿a quién no amarga una enfermedad? Cualquiera puede amargar, por más creyente que sea. Puede llevar una enfermedad, por ejemplo, puede llevar a la amargura. Y diría que es como una actitud común para una persona. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos consuelo. El Salmo 23 dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte. En otra versión dice: aunque ande en terrenos peligrosos. Y vaya, si una enfermedad puede llevarte por un terreno peligroso. Dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando Dios está presente en una situación, cuando Dios está presente en una vida, no hay amargura que pueda resistir. No me pregunten cómo lo hace, yo sé que Dios lo hace.
Dios puede quitar la amargura, Dios puede quitar la tristeza, Dios puede quitar la frustración, la desilusión, el desencanto y la tristeza que provoque la amargura. Una pérdida de un ser querido, claro, pero sé también que Dios trae el consuelo. Dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él dice, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no lo doy como el mundo la da. Por tanto, hay muchas formas en las cuales Dios puede proceder con nosotros para quitar de nuestros corazones la amargura. Y allí en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15 dice, mire, decía al principio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y aquí dice, mirad bien, presta atención, pon tu mirada en esto, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vean ustedes que la amargura no solo afecta a la persona que la tiene, sino que afecta a lo que está alrededor. ¿Saben por qué? Porque en Lucas, capítulo 6 de Lucas, ¿saben por qué pueden afectar lo que está alrededor? Por esto, lo que dice en Lucas, capítulo 6, versículo 45, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que uno puede estar delante de una persona y discernir qué es lo que hay en el corazón de esa persona, porque por su boca va a salir algo que va a traer a luz qué es lo que está habitando en ese corazón, qué es lo que está fluyendo, qué es lo que está arraigado, qué es lo que está cimentado, qué es lo que está escondido en ese corazón. Aquí en el libro de los Hebreos habla de la amargura y dice, miren bien, tengan cuidado, presten atención a su corazón. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, deje de alcanzar el favor de Dios, deje de alcanzar la bendición de Dios. ¿Por qué puede dejar de alcanzar? Que brotando alguna raíz de amargura, dice, sea contaminando a muchos. Que brotando, la persona que tiene una raíz de amargura va a hablar lo que está en su corazón. Y si está amargado por algo, eso va a contaminar todo su entorno. Va a afectar todo su entorno, pero para mal, no para bien. Y la amargura trae destrucción porque hace doler, hace sentirse mal a la persona, deprime, oprime a la persona. ¿Y cuántas personas hoy por hoy están en tratamiento psicológico y psiquiátrico? Y muchas veces es que no ha logrado discernir ni menos arrancar una raíz de amargura que le esté afectando y le está dañando a sí mismo y daña todo el entorno que está a su alrededor. Así que si en verdad deberíamos de tener cuidado de todo lo que dice la Biblia. Mire, yo no le estoy hablando nada raro. Vayan a Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 23, a ver si no está escrito eso. Vaya entonces a Hebreos 12, 15, vaya a Lucas 6, 45, a ver si no está escrito. Pero, digo, sí, este es el problema.
Este es el pecado, este es el errar al blanco que tenemos los seres humanos y nuestra sociedad, si usted la analiza, está inmersa, está metida en todo lo que dice el Señor Jesucristo que está dentro del corazón y es pecado. Estamos sumergidos en eso. Pero, ¿hay algún remedio? ¿Hay algún camino para salir de eso? Claro que lo hay, la misma Biblia lo dice, no estamos inventando nada fuera de lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Así que, si hay algo de esto, ¿cómo pueden salir? ¿Cómo pueden apartarse? ¿Cómo pueden alejarse de eso? ¿Cómo pueden sacar eso de sus vidas, de sus corazones, sus hogares? Amargura, mentira, insensatez, soberbia, engaño, adulterios, homicidio, hurto, robo. Que alguien, quizás alguno diga por ahí, yo he robado toda mi vida, no quiero hacerlo más. Yo he mentido toda mi vida, no quiero hacerlo más, pero ¿cómo hago? Siempre tengo esa costumbre de mentir. Tengo avaricia en mi corazón, quiero más, pero ¿cómo hago para salir de eso? El engaño. ¿Cómo hago para no denigrar a los demás? Porque para sentirme yo tengo que hacer resaltar, sentirme bien yo tengo que resaltar el pecado del otro, la mala conducta del otro, y no es eso, ¿verdad? Denigro a la persona para tratar de que también se vea lo del otro y se disimule lo mío. ¿Me entiende? Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, les voy a leer. Libro de los Hechos. Miren lo que dice la palabra de Dios y este es el camino a seguir. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que, un mensaje que daba Pedro, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Mire, dice, si usted siente, hoy por la palabra usted ha discernido, ha entendido, ha llegado a la conclusión que hay algo de esto y usted quiere apartarse, quiere alejarse, todo eso, dice así que arrepentíos y convertidos, el arrepentimiento delante de Dios y convertirse a Cristo, entregarse realmente, sinceramente al Señor. ¿Y qué va a suceder? Dice la Biblia, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, oxigenación, frescura, renovación, restauración, restitución. Eso es lo que viene de parte del Señor. En primera instancia, perdón. En primer lugar, el perdón. Y el perdón va a traer todo lo que estás necesitando para tu vida. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que esta noche la puerta está abierta por la palabra. Si hay algo, tienes algún problema, hay algo de alguna de estas cosas que hemos enlistado acá, puedes hablar con Dios, puedes confesarle a Dios, puedes decirle al Señor, y si estás arrepentido y te entregas a Cristo, ¿qué va a pasar de parte de Dios? Va a venir ese refrigerio desde la misma presencia de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para que comiences a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Dice la Biblia, he aquí los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quieres cosas nuevas? ¿Quieres cambio en tu vida? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. En Cristo tenemos perdón. Si estamos arrepentidos y confesamos, tenemos perdón, tenemos restauración, tenemos renovación, tenemos refrigeración, para que vengan tiempos de refrigerio. Estás agobiado con el tiempo que estás viviendo, estás allí saturado, amargado, entristecido, oprimido, deprimido. Bueno, de parte de Dios pueden venir tiempos de refrigerio. Tú eres el que elige, tú tomas la decisión. Que Dios te bendiga. Quiero dejarte en esta noche con este tema musical.
que quizás te haga acordar el precio que pagó Jesús para que tú y yo fuéramos libres de toda esta lista que habla acá la palabra de Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente y los dejo con esta canción. Preciosa sangre